Vimos entonces, terminamos la meditación anterior con los dos cuadros, y es también interesante la construcción, que son dos coros, uno en cada cuadro, el coro de los marineros y el coro de los ninivitas, y dos personajes principales en la obra, en el libro, que son Jonás y Dios, son los personajes principales si uno lo escenifica. Me enteré que tuvieron una escenificación que los llevó a hacer pensamientos muy concretos en la vida práctica. Coros, el libro de Job parece la escenificación del Salmo 87, el Salmo 87:4. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. Rahab es el monstruo marino, el Leviatán. Varias veces se da el monstruo marino, que podría ser como una especie de dinosaurio, el monstruo del lago Ned, o si no, como las ballenas, ¿no? Rahab es el monstruo del mar, mar es todo el occidente para los hebreos, y Babilonia es el oriente, el gran imperio mesopotámico. Los marineros, el primer coro. Aquí hay que saber que los hebreos siempre han tenido una cierta aversión al mar. En el texto sagrado siempre el mar es presentado como una bestia. El Dios de Israel muestra su poder porque ha sabido atar firmemente al mar para que no sobrepase los confines asignados. Es una bestia, pero basta tener la distancia y no hace nada. Por eso, de alguna manera en la Biblia, siempre el mal se significa con la inestabilidad del mar, por eso el miedo también de los pescadores. Y fíjense que el pueblo de Israel no tiene marineros, porque siempre ha tenido como una cierta aversión precisamente al mar. No sé si alguna vez repararon en el libro de Job, Job 7:12, dice: ¿soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guardia? Job dice eso. ¿Soy el mar o un monstruo marino para que me pongas guardia? Es interesante la antipatía por el mar. Y lo que les decía, que nunca hubo marineros. En la época de la construcción del templo de Salomón, que tenían necesidad de naves, de barquitas para mover las piedras, es el rey de Tiro que provee los marineros, porque no tenía el pueblo de Dios marineros. Y esto llega, esta antipatía por el mar, llega inclusive hasta el Nuevo Testamento. No conozco muchos estudios y algunos artículos al respecto. Por ejemplo, si ustedes leen el Apocalipsis, describiendo los cielos nuevos, señala en Apocalipsis 21:1: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. ¿Por qué cielo nuevo, tierra nueva? A mí me seca esto de que no hay mar, pero bueno, ¿no? Hay una antipatía. Los exegetas ciertamente que tienen este tema que yo les explico, que tienen la imaginería como el mar no se puede contener, digamos, eso de que es tan imprevisible, entonces lo relacionan con el mar. Esta desestima del mar se extiende por lógica a los marineros. Eran personas sospechosas de malas conductas y conducentes a la impureza legal, como otras profesiones, como por ejemplo los pastores, que a mí que me gusta tanto armar pesebres, son tiernos. Los pesebres son una imagen bucólica, pastoril, tierna, pero los pastores en la vida real eran personas que eran a veces delincuentes y que eran personas legalmente impuras. ¿Por qué? Porque haciendo que las ovejas coman, podían pisar algún cadáver o podían pisar algunos huesos, y eso los convertía en impuros legales. Cuando uno tocaba un pastor tenía que purificarse antes de ir al templo. Nosotros a veces vemos el pesebre, uy, los pastores, qué lindo, pero los personajes reales había problemas. Igual que pasa entonces con los marineros. En el libro de Jonás, sin embargo, los marineros son descritos con evidente simpatía. Por eso vemos que es una obrita que tiene un tono humorístico, un tono de contraste con la realidad. Son buenos, corteses, hasta religiosos. Descubierto el pecado de Jonás, lo primero que intentan es salvarlo. Si tiran al mar al profeta, lo hacen bajo su expresa invitación y para no contradecir a Dios, y no sin haber manifestado antes su embarazo. Dice Jonás 1:14, lo leímos esta mañana:
Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente. ¿Qué le había dicho Jonás? Que lo tiren. Si me tiran, la tormenta va a cesar. Y continúan los marineros: porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Quieren hacer entonces la voluntad de Dios solamente, y al fin de todo dicen que le dan culto a Yahvé, al verdadero Dios. Por gran respeto al Señor, dice el texto, ofrecieron un sacrificio. Y fíjense que después que Dios les dice que ellos rezan, tratan de llegar a la orilla, pero como era imposible, lo agarran a Jonás y lo tiran. Otro coro, los ninivitas. Nínive es la capital del reino asirio. Fue por siglos, los asirios, la pesadilla de los hebreos y de todo Oriente. De Nínive habían partido los ejércitos que habían saqueado Palestina, que habían arrasado la vieja y gloriosa Babilonia en el año 639, que habían destruido Menfis, la famosa ciudad egipcia, en el año 671, que habían prendido fuego a Tebas, la capital del Alto Egipto, en el año 663. Eran feroces los asirios. Pocos pueblos se demostraron tan feroces. Contra Sur están reservadas las peores amenazas de Isaías. A los hijos de Israel, Nínive, la ciudad, aparece en antítesis y concurrencia con Dios, una especie de blasfemia viviente. Dice el profeta Sofonías en el capítulo 2, versículo 15. Esta Nínive es la ciudad divertida, que vivía confiada, que decía en su corazón: yo soy y no hay otra más que yo. ¿Cómo se nombra Dios en Moisés? Yo soy. Es decir, era una ciudad que estaba blasfemando. ¿Cómo ha sido hecha una desolación, una guarida de fieras? Todo el que pase por ella silbará y agitará su mano. Yo soy es la frase del único Dios verdadero. Los asirios del libro de Jonás son descritos, sin embargo, como la gente más buena del mundo, dóciles a las divinas moniciones, prontos a darse a la penitencia, desde el más grande al más chico e inmediatamente. Aquí surge la diferencia de la dureza, al no escuchar, el cerrarse a la conversión del pueblo de Dios, como en Jeremías, y la apertura de los peores y los paganos, figuradas en los marineros y ninivitas. Vieron que Dios no hace acepción de personas, es el mensaje último de este libro. Es decir, no hay para Dios un pecador que realmente no pueda aceptar su mensaje. Mire lo que dice el capítulo 8, versículo 10 de Jeremías: y que se cubran de saco los hombres y los animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. ¿Quién sabe si Dios se volverá y arrepentirá, y se apartará del furor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y arrepintióse del mal que había dicho les había de hacer, y no lo hizo. Esto es Dios con respecto a Nínive, porque ven que hicieron penitencia desde el rey hasta los animales. Hasta los animales, con saco y ceniza. Imagínense las vacas, con el vestido de penitencia y con la ceniza entre las orejitas, haciendo penitencia y ayuno. Yo mi perrita Olivia, que le pongo un batoncito y le pongo la penitencia y el tarro con comida, pero que no lo toque, haciendo penitencia. Evidente que se divierte este autor, pero es una cosa muy seria en el marco del particularismo, el nacionalismo y el formalismo hebreo. Acuérdense que para el pueblo elegido, para salvarse había que ser del pueblo elegido. Si bien los profetas se abren a todos los pueblos, Jeremías, Isaías vendrán de Oriente y Occidente, pero para entrar en el único pueblo de Dios había que hacerse físicamente también miembros de ese pueblo. En el clima de la restauración posexílica, que es en la época de este libro, de Nehemías, que habría alcanzado una natural exasperación, este libro es no conformista,
es escandaloso y hasta provocador con la mentalidad de la época. Los grandes profetas habían tratado de romper el monopolio religioso que se arrogaban, pero nadie en todo el Antiguo Testamento lo ha hecho en modo tan resuelto y, digamos, de manera tan provocadora. Para algo tan provocador debemos llegar a Jesús, que dice que los publicanos y las prostitutas van a aventajar a los que se creen mejores en el reino de los cielos. O a Pablo, que habla de la posibilidad de la salvación de los que no son hebreos, como su enseñanza habitual. Hasta el Evangelio de Mateo, cuando en la genealogía de Jesús pone 4 mujeres. Recordemos que eso es una provocación, porque la genealogía en el mundo judío, es decir, el árbol de la descendencia, se hace únicamente con personajes masculinos. Y Mateo pone a 4 mujeres, digamos rápidamente cuáles. Tamar, mujer cananea, nuera de Judá, por haber sido esposa del difunto hijo, la cual con engaños hizo que su suegro engendrara en ella a Farés. Pero a Tamar le asistía el derecho del levirato, que consistía en que si fallecía un hombre sin dejar descendencia, su hermano siguiente debía tomar a la viuda para suscitar descendencia a su hermano, pero su suegro le negó tal derecho. Por esta razón, cuando Judá se enteró de que la mujer con la cual él había hecho un hijo era la nuera, la consideró más justa que él, porque, digamos, con un engaño llega a algo que le correspondía por derecho. O sea que no era mala, pero tampoco, encima que era una mujer, no era un ejemplo, digamos. Segunda, Rahab, mujer prostituta de Jericó, que a la llegada de unos israelitas creyó en Dios y por lo tanto les ayudó para que no fueran capturados por los hombres de Jericó. Este acto le fue contado por fe. Por la fe no pereció la prostituta Rahab junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías, dice la lectura de Hebreos en el Nuevo Testamento en el capítulo 11. La tercera mujer, Ruth, mujer moabita, que fue tomada como mujer por un israelita, la cual después de la muerte de su esposo acompañó a su suegra Noemí en su retorno a Israel y decidió servir al Dios de su suegra, quien también sería su Dios. Ella era buena, no había sido prostituta, nada, era buena, pero era moabita, no era israelita. Y los moabitas eran despreciados por los israelitas. También entra en la descendencia del Salvador. Y la cuarta, Betsabé, esposa de Urías, con la cual pecó el rey David después de la muerte del esposo. David la tomó por esposa y de ella nació el rey Salomón. Tuvo un papel relevante en asegurar que Salomón fuera el sustituto de David cuando Adonía pretendía reinar en lugar suyo. O sea que también esto para la época fue una provocación, leer en Mateo que en la descendencia de Cristo el Salvador había estas 4 mujeres y algunas de un pasado un poquito truculento, aunque todas compartidas, por supuesto. Otro contraste a señalar es la voluntad opuesta de los personajes principales, Jonás y Dios. Jonás es el único hebreo que entra en el relato. Además, es un profeta auténtico, y es el único que viene constantemente iluminado con una luz desfavorable. Es el típico hebreo particularista, que no quiere que se salven nada más que los de la raza, los propios. En la lectura cristiana nosotros debemos preguntarnos si somos como él. ¿Qué condiciones tiene que tener el otro para salvarse? ¿Tiene que ser bueno? ¿Tiene que estar convertido? Porque en el tema de la conversión personal y del acercamiento a los demás, decía un autor espiritual, el que esté más sano espiritualmente que dé el primer paso. No hay que esperar a que el otro esté sano. Jonás quería que todos fueran hebreos. Jonás es un pecador, si entendemos por pecador, alguien que rechaza la voluntad de Dios, que es un poco nuestro problema, porque las exigencias divinas son un poco altas para nuestra mediocridad. Dios nos asigna un fin sobrenatural, el reino, la comunión con Él, y después están nuestras modestas aspiraciones. Nosotros nos contentamos con que San Expedito nos consiga salud, dinero, que un juicio salga rápido, y ya con eso estamos contentos.
¿Qué es esto de grandes aspiraciones, la comunión mística, la unión mística con Dios? Esto es el gran problema, en definitiva, del crecimiento de nuestra vida de la fe. Porque Dios nos propone la grandeza de la vida eterna. Una vida eterna que comienza aquí. Y esto, lamentablemente, no entusiasma a muchos. Este es el nudo del verdadero problema religioso. Nuestro pecado, en un sentido profundo y verdadero, es siempre un huir a Tarsis, lejos del Señor. Tarsis era una ciudad casi fabulosa al extremo occidente. Es un pecador tranquilo, Jonás, también, otra característica. Es interesante, él está bárbaro, está súper bien. Él es el único que duerme en la tormenta. Y la tormenta fue culpa de él, porque su conciencia no le inquieta. La tormenta se desata por él y él duerme tranquilamente. Jesús revelará en relación al juicio final de las naciones la inconsciencia de la propia injusticia en Mateo 25. Cuando los que son condenados van a preguntar: ¿cuándo te vimos con hambre, desnudo, con sed, preso, enfermo y no te visitamos? Cuando no lo hicieron con esto, pues nosotros siempre apelamos a la conciencia, mi conciencia. Y esto es algo que nunca hay que hacer, porque tu hermano no ve tu conciencia, vos más o menos ves tu conciencia. O a los sentimientos. Esto es una enseñanza que está en los libros de moral. La simpatía y la antipatía no es pecado. Ay, padre, me cae antipático fulano. Padre, me cae antipático usted. Lo bien que hace. Perfecto. No hay problema, les puedo caer antipático. Lo que no está mal es que ustedes me favorezcan o me perjudiquen en relación a si le caigo simpático o antipático. Porque más o menos si la reflexión marcha bien, uno sabe, dice: este actuó mal. ¿Por qué? Porque no ayudó a tal persona porque le caía antipática. Está bien, ¿no? Alguien actúa mal si no ayuda a alguien solo porque le cae antipático. Porque ¿en qué hay que basarse? ¿En la simpatía, la antipatía o en la justicia? Hay que basarse en la justicia. Yo tengo que ayudar a alguien en relación a la justicia, no si me cae bien o si me cae mal. Con ese mismo razonamiento, también está mal ayudar a alguien solo porque me cae simpático. ¿Por qué ayudaste a este? Y porque me cae simpático. También está mal. Esto no parece tanto. Como cae simpático, pero yo tengo que ayudar a alguien no en relación a que me cae simpático, sino en relación a la justicia. Por eso, si no, estamos siempre entre digamos así, las luchas de nuestros sentimientos encontrados. Y Dios lo que mira es nuestra voluntad. Tenemos que corregir la voluntad, no lo que sentimos. Uno puede sentir muchas ganas de matar a alguien, pero tiene que cumplir el 5.º mandamiento. Tener que guardar el hacha bajo la mesa y decir: no voy a usar el hacha. Y si alguno es medio agresivo, intemperante, no tener hacha directamente. Pero los sentimientos, lamentablemente, a veces no podemos manejarlos. Nos tenemos que ir manejando de a poquito. Por eso es interesante cómo la libertad, la voluntad, y por eso Mateo 25 es bueno que lo pensemos frecuentemente. Está dicho para los que no tienen religión, para los que no tienen la ley para confrontarse. Vemos que las buenas acciones a veces nos hacen justos y no nos damos cuenta, o a veces las acciones nos hacen injustos y no nos damos cuenta porque no ayudamos cuando podemos al que tenemos enfrente. Porque los buenos tampoco habían notado que eran buenos, Y es un pecador, Jonás, antipático, siempre aparte, quejoso, nunca en comunión y de acuerdo con los otros, con los marineros, con los ninivitas. Ellos están abiertos a lo que pide el Dios verdadero, porque los marineros hasta le rezan al Dios verdadero, no lo quieren matar a Jonás, que era la única manera de salvarse, y cuando se bajan del barco, por las dudas le ofrecen un sacrificio al Dios verdadero. Y este quejoso va para un lado, va para el otro. No, porque yo sabía, al final vos eras un Dios que te ibas a dejar convencer y te ibas a poner piadoso y los ibas a perdonar. Antipático. Jonás es un profeta antipático, es problemático, lleno de complicaciones psicológicas. Todo esto lo lleva a lo peor, a desesperar de la misericordia de Dios y a lamentarse. Hay una figura en el Nuevo Testamento parecida, que la vamos a ver brevemente en la misa, que es el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Dice que se lamenta
porque el padre hizo fiesta y recibió al hermano pródigo. ¿Y por qué se lamenta? El único que se tenía que lamentar ahí era el ternero cebado que lo mataron, el único que sacaron del medio. Después ninguno tenía que lamentarse. ¿Qué problema hay que haya venido el hermano? Sin embargo, debe reconocerse que con todas sus limitaciones y todos sus defectos, Jonás participa, aunque involuntariamente, en la acción divina de la salvación y es objetivamente un instrumento de iluminación y arrepentimiento de los distantes. Por lo tanto, su rebelión es narrada sin acento de desdén y no determina ninguna alteración en la serenidad del relato. Esta obrita tiene como objetivo, sobre todo, hacer que conozcamos la naturaleza y, por así decirlo, el carácter del Dios revelado. Primero, el dominio universal está subrayado. No es posible escaparse de Dios y de su acción poderosa, ni en el oeste, en Tarsis, ni en el oriente, el este, Nínive. No es posible. Por eso digo, lo primero que señalé es la paradoja de que un profeta auténtico crea que uno se puede escapar de Dios. No te puedes escapar de Dios. Esta característica del Dios de Israel ya había sido sacada a la luz por todos los grandes profetas. De hecho, las tradiciones patriarcales muy antiguas ya expresaban esta persuasión. Más bien, la novedad radica en la forma en que, según el libro de Jonás, se ejerce ese dominio total. Ya no entre relámpagos, como la revelación sinaítica, sino con una mano más ligera. Sin embargo, en una inspección, en un mirar más cercano, lo absoluto y lo no condicionado no aparecen aquí con Dios, quien a pesar de la oposición humana, nunca se aparta de los planes iniciales, incluso si los lleva a cabo con cierta bondad y buena sonrisa. Es decir, dicho en criollo, Dios termina acompañando las locuras de Jonás, pero nunca le suelta la mano a Jonás, porque uno no se puede escapar del Padre. Incluso su religión es universal, se deja rezar por todos. ¿Vieron el texto? Marineros, ninivitas, y una oración eficaz, porque Dios los escucha. En verdad, es una verdad que en Israel siempre ha sido aceptada con dificultad, aún en la primera comunidad cristiana. El problema de la religión de los no judíos ha dado lugar a controversias de gran dureza. Acuérdense que hasta se pelea San Pablo con San Pedro, porque San Pedro simula que circuncida para no desagradar a los judíos que eran más nacionalistas. O sea que esto también nos enseña que no nos tiene que asustar ningún problema en la iglesia, porque la iglesia la hacemos gente que somos frágiles, que somos pecadores y no pasa nada. El tema es que no tenemos que enquistarnos en los problemas, sino que tenemos que tratar poco a poco de superarlos. Es un Dios que amenaza, el Dios del libro de Jonás, como siempre lo ha hecho, pero está dispuesto a dejar en claro que esta amenaza siempre está condicionada y que se retire inmediatamente ante el arrepentimiento. De hecho, esta enseñanza parece ser uno de los principales objetivos de este libro. Dios dice, si vas por ahí te vas a caer al pozo, pero si te arrepentís, Dios tapa el pozo. Esta es la enseñanza fundamental. Es un Dios salvador que tiene la misericordia como característica fundamental de su temperamento. De hecho, cuando Jonás se enoja se lo dice: todos saben que el Señor es un Dios tierno, que se deja conmover por la compasión. Es como furioso Jonás. No quería que Dios sea bueno, él quería servir a un Dios malo, un Dios guerrero. Y de hecho es interesante observar que en esta historia nadie sale perjudicado, nadie sale dañado. Incluso la tormenta violenta, en última instancia, no hace daño a nadie. Aquí se preocupa de salvar a todos, a los marineros, a los ninivitas y también al desagradable profeta Jonás. Primero lo salva de ahogarse en el primer episodio y luego intenta salvarlo de su maldad interna. En italiano se dice grettezza, de su sordidez, de ser un personaje tan avinagrado, podríamos decir.
Realmente podemos decir que el Dios de Jonás ya es el Dios de la esperanza cristiana, que no está satisfecho con un porcentaje muy alto de salvados, sino que quiere salvar a todos. ¿Se acuerdan las parábolas de la misericordia de Lucas, por ejemplo, que vamos a comenzar, que leemos en este domingo del ciclo C, cuarto domingo de Cuaresma? El hijo pródigo, digamos, si lo vemos en porcentaje, al padre se le va un hijo, el hijo pródigo que le pide la parte de la herencia y se va, pero le queda el otro hijo. ¿Cuánto le queda? 50%, ¿no? No está mal. Si a mí me vinieran a misa los 50% de mis feligreses, yo estaría chocho, bailando en una pata. Es más, creo que tendría que poner alguna misa más, porque tenemos un barrio bastante populoso. No está mal. Pero fíjense progresivamente cómo, inclusive desde afuera, las parábolas nos enseñan este deseo de Dios de salvar a todos. No se contenta con un porcentaje muy alto. La mujer de esta caserita que tiene 10 monedas y se le pierde una, y que no se da paz, saca todo de la casa, barre toda la casa hasta que encuentra la moneda. Esta mujer representa a Dios. ¿Cuánto es el porcentaje? Tiene 10, pierde una, 90% tiene. 90%. De 10 le falta una nada más. ¿No es un buen porcentaje? Si ustedes logran que el 90% de algo les dé resultado, no están contentos. Dios no. Y como si esto fuera poco, las 99 ovejas que deja para ir a buscar a la que está perdida. Dios quiere el 100%. Hasta el 99% tampoco lo conforma. Dios quiere a todos, no quiere que ninguno se pierda. Por eso esto es muy consolador para nosotros. Y por eso nosotros también, que tenemos que imitar a Dios, no tenemos que nunca dar por perdido un hermano. ¿Ustedes dieron alguna vez a alguien por perdido? Ni me molesto, ni me molesto porque ya... No podemos dar, porque Dios no se da paz. Dios quiere el 100%, vino para todos. Pero, obviamente, no a la fuerza. Vení acá que yo te voy a hacer bien de prepo. Vení con el martillo en la mano, vení que te voy a hacer el bien. Dios nos da, pero espera siempre de nosotros. Con esta revelación de su voluntad, evita la desesperación, incluso de los peores pecadores. Esto es una buena noticia, entonces, para todos nosotros. Es un Dios que usa, otra cosa, gustosamente a los animales, con los que parece tener una gran amistad, manda a los peces, dispone del gusano, acepta la penitencia de las bestias de Nínive, veíamos a las vaquitas con los saquitos de penitencia. Parece ser que lo que definitivamente lo impulsa a compasión es la presencia en la ciudad de criaturas desprevenidas e inocentes. Jonás 4:11. Así termina, ¿se acuerdan cuando leímos esta mañana? ¿No debería tener misericordia de Nínive, le dice Dios a Jonás, esa gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben cómo distinguir entre la mano derecha y la mano izquierda y una gran cantidad de animales? Así termina el libro. No sabemos qué responde Jonás. Sí, tenés razón. No sabemos qué responde Jonás. Como se puede ver, la preocupación por los niños y los animales es incluso el pensamiento final del libro. Finalmente, es un Dios humorista. Y esto me parece la contribución más original y más alta de este texto a la historia de la revelación. Dos actitudes espirituales fundamentales me parecen que sirven al relato como unión en el auténtico sentido del humor. En primer lugar, el auténtico sentido del humor tiene que estar desprendido de las situaciones concretas, desde las cuales uno no se deja enredar o incluso envolver, pisotear. En segundo lugar, otro elemento que tiene que tener el verdadero sentido del humor es la simpatía, por la cual uno participa verdaderamente con el corazón en las acciones de las personas. Simpatía es simpathos, compadecerse, sentir con el otro.
Esto es lo que los humoristas a veces dicen: yo me río con la gente, no de la gente. Vieron que el humor sano se ríe con la gente, a veces parodiando situaciones reales, pero que no son ofensivas porque están hechas desde una cierta simpatía. Entonces, esta simpatía que hace participar verdaderamente con el corazón en las cosas humanas, que se domina y se supera a sí mismo. En virtud de la segunda actitud, el humor, por la simpatía, a diferencia del sentido del cómico, está acompañado por la piedad y el sentido trágico de la vida. En virtud de lo primero, siempre es tranquilizador. Es una unión difícil, paradojal, desprendimiento y simpatía, padecer con. Sin esto no hay verdadero humorismo, porque si le sacamos la simpatía, el compadecerse, la piedad, no hay humor, hay sarcasmo. Y el sarcasmo siempre se aprovecha humorísticamente en un mal sentido del otro. Ahora, en el libro de Jonás, Dios demuestra que al mismo tiempo está absolutamente libre del peso y la fuerza de los eventos, sean los que sean. Lo que Él contempla y dirige como un soberano, y está impregnado de una cordialidad intrínseca. Dios es cordial con todos, con los hombres, con los animales, con las cosas. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros particularizamos, le ponemos cara al mal. Este es un mal para mí. Entonces no me separo del hecho. Y si no me separo del hecho, no lo puedo ver con objetividad. Y siempre quedo envuelto en ese hecho. Reflexionando detenidamente esta fusión de superávit infinito, es decir, que Dios está mucho más allá en relación al mundo, y la perfecta participación en la historia, es lo que hace que el Dios de Israel sea verdaderamente único. De hecho, el santo, el de Israel, el totalmente otro, como le gusta decir a Isaías, con una antinomia feliz y significativa. El Dios que es tanto el trascendente, el santo, el que está más allá, como el Emmanuel. Emmanuel es el Dios con nosotros. Es, dice San Agustín, el lejanísimo y el presentísimo. Dios está mucho más allá, pero Dios está en el fondo de nuestra realidad humana. Y dado que nuestra vocación en esta tierra es parecerse a nuestro Dios, por lo que se nos permite, llegamos a la conclusión de que el sentido del humor, si se entiende correcta y completamente como resultado del desapego de las cosas y la caridad, es el fundamento y cumbre de una vida religiosa seria. Por eso Santa Teresa en serio decía que un santo triste es un triste santo. La alegría de tomarse el drama de la vida con humor hace que mantengamos la equidistancia necesaria para sumarle la piedad, la caridad, y que las cosas se vayan arreglando, porque así como vemos que los otros tienen defectos, nosotros también tenemos defectos, porque nosotros sabemos lo que necesitamos. Y entonces, si uno es muy exigente y está muy encerrado con su visión del mundo, parece que el otro siempre te debe, nunca te da lo que vos necesitas. ¿Por qué pasa eso? Porque yo sí sé lo que necesito, pero el otro a veces no sabe. El otro te da lo que puede, no lo que vos necesitas. Por eso siempre hay una brecha en eso. Y a veces el sentido del humor da la equidistancia necesaria para que nosotros esa brecha, en vez de hacer que sea un abismo que nos enemiste para siempre, podamos poner una tabla y acercar posiciones. Es difícil, pero es posible. En fin, conclusión, y ya terminamos. De acuerdo con la palabra de Jesús, el signo de Jonás, en sus diversos componentes típicos, desde la proclamación de la voluntad salvífica universal hasta la predicación de la conversión al presagio de la victoria sobre el reino de la muerte, resume todas las razones de la esperanza que se dan al hombre. Por eso quise este retiro de Cuaresma ponerlo bajo el signo de Jonás, como dice Jesús. A esta generación malvada no se le va a dar otro signo que Jonás. Doble, la conversión de un pueblo que parece inconvertible
y el profeta que misteriosamente estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, como Jesús va a estar 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Dicho sea de paso, la semana pasada salió la nota de un buzo que lo tragó una ballena y lo escupió en la playa, porque ya el buzo medio como que sabía, se quedó tranquilo, esperó un rato y fue la ballena y lo escupió en la playa, porque la ballena es ballena pero no es tonta, no come cualquier cosa, sino sin digesta. La liturgia milanesa de Milán, que es un poco la liturgia que más conocemos por las obras de San Ambrosio, que fue el obispo que bautizó a San Agustín, una vez que estaban, para que no lo pongan preso los soldados, estaba encerrado en la catedral San Ambrosio, le escribió a su hermana lo que había pasado, porque estuvo encerrado en la catedral toda la Semana Santa, y describió que pasó el miércoles, el jueves, y cuando llega al jueves dice: Lectus est de more liber Ione. Es leído como de costumbre el libro de Jonás. El trido pascual en la liturgia antigua comenzaba leyendo precisamente el libro de Jonás, porque es un libro abierto a la misericordia, al humor de Dios, que pertenece cercano a todos y a todas las cosas y nos llama a compartir su triunfo, su vida. Comienza entonces esa liturgia con la lectura completa de este libro, la tarde del Jueves Santo, la gran conmemoración de la liberación de la Pascua. Por lo tanto, Jonás es un nombre, Jonás quiere decir paloma, pero es un nombre que para nosotros ahora significa salvación. Jonás es el signo de que para Dios no hay ningún caso perdido. Todos podemos llegar a su salvación. Intentaremos recordar con un poco de afecto a este extraño personaje que no quiso ser un profeta y que a pesar de sí mismo se convirtió en el portador de un mensaje tan elevado y tan reconfortante. Muchas gracias.